No bromeo ni exagero cuando digo que el episodio de hoy va a quedar como uno de los más memorables de la franquicia, pero lo mejor es que aún con todo lo que vimos, esto no es el mejor episodio que puede ofrecernos esta cuarta temporada. Personalmente, hay otros 3 momentos que considero que son mejores, pero ya llegaremos a eso. Y claro, también hubo contenido cortado, como los sentimientos del Subaru Nezuko por la bruja, los cuales son muy parecidos a los sentimientos que el Subaru original profesaba por esta misma entidad, y es normal que no tengas ni idea de a qué me refiero, porque eso también fue cortado. Pero antes de empezar, un agradecimiento a los miembros del canal, un agradecimiento a Dylan, al Subaru oficial, a Timarronazo, a Santiago, a Agus, a Jote, a Seven, a Noodles y a Marcos. En cuanto a mi canal en inglés, no sé si es que Mati se suscribió 2 veces con sus 2 cuentas, pero si es así, muchas gracias. Y si no, es una extraña coincidencia que 2 usuarios con el mismo nombre se suscriban al mismo tiempo. Muchas gracias. Pero ahora sí, empecemos con el video. Bienvenidos a todo el contenido cortado del episodio 8 de la cuarta temporada de Re:Zero. En la primera escena, con todos en la habitación, no omiten algo realmente interesante, solo omiten las menciones de Subaru sobre lo hermosas que son las chicas de este nuevo mundo y sobre lo bien que huelen. Al menos esto lo pensó y no lo dijo en voz alta. Después piensen en Emilia como la chica que será la heroína y en Beatriz como la mascota. En fin, Subaru dando cringe como siempre. Aunque acá entre nos, debo reconocer que la adaptación del anime me hizo darme cuenta de lo realmente triste que se puso Betty por la situación en este momento, ya que Subaru haya olvidado las cosas también hizo que olvide el contrato que hizo con ella. Sé que la novela también lo deja claro, pero por alguna razón es un detalle que no capté en su momento, y apenas pude darme cuenta en el anime. Si es que ya leyeron la novela, les sugeriría fuertemente ver el anime. Uno nunca sabe cómo su comprensión de las cosas puede mejorar. Después de la escena donde presentan la noticia de las pérdidas de memoria de Subaru, el protagonista admite que todos en este mundo son hermosos y se arrepiente de que su apariencia baje el promedio. Después, otra cosa que fue omitida, aunque se entiende por qué se quitó, es Shaula repitiendo que ya van varias veces que su maestro lo olvida. Sé que ya se dijo en el episodio 3 y por eso no lo repitieron, pero personalmente lo hubiera dejado para que el espectador siga viendo esas conexiones entre Subaru y Flugel. Otra cosa que también se perdió por los cortes, pero que no importa porque puedes deducirlo, es como cada vez que las personas hablan de Subaru, estas lo hacen con admiración o hablando bien de su versión anterior. Y esto empieza a hacer que el Subaru Nezuko poco a poco vea su versión anterior como alguien diferente a él. Al menos los pensamientos de la novela lo dejan claro, pero seguro que cualquier anime viewer lo entiende. Después, algo que ayuda mejor a que recordemos que este Subaru tenía la autoestima por los suelos a diferencia del Subaru usual, es cuando Emilia quería explicarle el tipo de relación que ambos tenían. Subaru pregunta si eran novios, pero ella lo niega, lo cual Subaru dice que ya se lo esperaba. Pero dejemos los datos triviales, vayamos por los más importantes. Cuando Subaru se queda a solas con Ran, Subaru le pregunta por qué es que Julius actuó así. A lo que Ran le dice que su acto es muy cruel, lo cual obviamente confunde al Subaru Nezuko porque no es consciente de los lazos que formó con el caballero. Ante la negativa de Subaru sobre que no está fingiendo haber olvidado las cosas, Ran pareciese que considera amenazar o torturar a Subaru, y menos mal que no lo hizo porque hubiera complicado las cosas para el protagonista. Luego, cuando terminan de discutir, antes de regresar a la habitación, Subaru escucha como alguien dentro dice que él no bromearía con el hecho de haber perdido los recuerdos. Esa persona que lo defendió era Emilia. Considero que esto sí no debió de ser omitido, y eso porque ayudaba a dejar en claro que desde el primer bucle del Subaru Nezuko no todos creían completamente en su versión de que perdió las memorias, y eso que este sería el bucle donde más le creen. Ahora imagínense los demás bucles, donde no todos creen los actos de Subaru. Otra cosa que se omitió es una reacción del Subaru Nezuko al comentario de Julius, específicamente el que ves en pantalla. En esa parte Subaru reacciona diciendo que por alguna razón la forma en cómo Julius dice cada palabra le resulta molesta. Esto haciendo referencia obviamente a sus usuales roces con el caballero olvidado. También la revelación de Eric naciendo Anastasia tuvo más impacto y provocó más revuelo en la novela. Allí estuvieron mucho más tiempo hablando de eso que de lo que se vio en el anime, pero a grandes rasgos lo que se omitió fue el Subaru amnésico pensando en cómo su yo anterior pudo tener acceso a tal información confidencial. Se omitió también la comparación de Emilia comparando el contrato con un espíritu, como tener una familia, y Ran lanzándole pullas a cada rato al Subaru amnésico por la situación. Se omitió otro diálogo de Julius y los demás, donde dicen que en esta parte están interesados por saber qué fue lo que ocasionó que Subaru pierda las memorias, ya que no quisiera que le pase a alguien más del grupo. Lamentablemente ese dato omitido venía con diálogos de los demás personajes que empezaban a enumerar cómo fue el Subaru original de Yuda para llegar hasta el punto donde estaban ahora. Mientras esos comentarios se decían, Subaru no pudo evitar volver a pensar cómo de genial fue su versión anterior, y dudaba estar a la altura.
Si bien después de la comida el anime nos enseña que los protagonistas fueron a la biblioteca y dejaron a Subaru en las afueras del comedor, en realidad en la novela no fue así. Fueron también con Subaru a la biblioteca y una vez que no encontraron ninguna pista sobre cómo fue que Subaru perdió la memoria, recién Subaru se alejaría momentáneamente del grupo y pasaría su muerte como vimos. ¿Recuerdan que les dije que se omitió mucho pero mucho los comentarios de los demás resaltando los logros del Subaru original? Bueno, debido a que se omitieron esos comentarios, el anime tuvo que omitir la escena que daba una conclusión a esos pensamientos. En este momento reproduciré la escena, pero creo que puedes entenderla solo teniendo en cuenta el contexto. El contexto de que al Subaru amnésico le cuesta creer que su versión anterior haya hecho grandes cosas por estas personas, y cómo es que lo tienen en alta estima. Por algún motivo, nadie confiaba en que Natsuki Subaru fuera a quedarse esperando y portarse bien. Buscó algo de apoyo a su alrededor, pero descubrió que Julius, Echidna, Beatrice y Ram estaban completamente de acuerdo con Emilia y no tenían ninguna intención de lanzarle un salvavidas. Tras esa breve charla, la investigación y exploración de la biblioteca de Taigeta se puso en marcha, por lo que Subaru no tenía nada que hacer, salvo abrazarse las rodillas y esperar buenas noticias. En ese estado, el joven reflexionó para sí mismo que se sentía culpable, comparando su situación con la de alguien que finge estar enfermo para saltarse un examen importante. Meili, que estaba apoyada en una estantería junto a él mientras observaba a todos ponerse a trabajar, manifestó que no entendía la comparación y que tampoco creía que encajara mucho. Subaru la miró mientras ella jugaba con su trenza. Ladeó la cabeza y le preguntó si no iba a ayudar a los demás. La niña aclaró que no se uniría debido a que ella no era realmente una compañera de su grupo. Ante la duda de Subaru sobre a qué se refería, Meili le recordó que era una asesina, aunque matizó que al haber fracasado en su misión más bien, sería una exasesina, detallando que originalmente la habían enviado allí solo para ayudar un poco, y que dicha ayuda ya había terminado. Subaru asimiló que aquella era su condición de fianza, comentando que, ya fuera ex o no, aventurarse con una asesina entre los compañeros era una decisión bastante audaz, lo que llevó a Meili a llevarse la mano a la boca y reír tontamente mientras admitía que realmente había que estar loco para hacerlo, dando por terminada la conversación. Subaru se encogió de hombros y miró en otra dirección, percatándose de que Shaula también esperaba sin hacer ningún esfuerzo por ayudar a Emilia y al resto. El joven le planteó que entendía por qué Meili no iría con ellos, pero quiso saber cuál era el motivo de ella. Shaula declaró su inutilidad sin ningún pudor, explicando que no sabía leer ni escribir nada, y que por lo tanto era súper inútil para esa tarea. Esto hizo que Subaru se cuestionara cómo había llegado a ser llamada sabio, preguntándose si al autotraductor se le había ido la pinza con esa palabra. En ese instante, Shaula se acercó sigilosamente e intentó acurrucarse contra su brazo, provocando que él la apartara rápidamente, mientras sus mejillas ardían por la suave sensación que lo había envuelto. Shaula protestó con un mohín, quejándose de que el gran maestro era súper cruel, a lo que Subaru se defendió, asegurando que no lo era y le pidió que lo dejara, argumentando que las chicas no deberían hacer eso, excepto con el chico que les gustara, e incluso añadió que el chico elegido también se apartaría si lo sorprendieran de esa manera. Shaula se limitó a replicar que aquello era otro sermón sobre la dignidad de las mujeres, concluyendo que el gran maestro verdaderamente no cambiaba. Al oírla, Subaru bajó la mirada apocado y le preguntó con timidez si ella también pensaba que no había cambiado. Aquella era una afirmación que le habían repetido de múltiples maneras en las pocas horas que llevaba despierto, lo que representaba un alivio, pero también una maldición, haciéndole sentir como si todo el mundo estuviera jugando a encontrar las diferencias entre él y un Natsuki Subaru al que no conocía. Shaula simplemente ignoró sus preocupaciones manifestando que no entendía, lo que hizo que los hombros de Subaru cayeron con decepción mientras murmuraba que se sentía como un idiota por haberle preguntado. Sin embargo, Shaula argumentó que, hubiera cambiado o no, el gran maestro seguía siendo el gran maestro, por lo que consideraba que daba igual, y le aseguró que mientras hiciera lo que gustara con total libertad, ella lo seguiría sin más. Subaru la cuestionó sobre si lo haría aunque como resultado ocurrieran cosas extrañas, y Shaula exclamó con entusiasmo que sí, afirmando que aunque terminaran atrapados en situaciones súper extrañas, siempre podría forzar una salida,
concluyendo que aunque el gran maestro fuera un olvidadizo, esa era la superrelación que existía entre ambos. Subaru abrió los ojos de par en par, al no percibir ni el más mínimo rastro de segundas intenciones en aquella franca respuesta. En el momento en que sus verdaderos pensamientos lo golpearon, apartó la mirada de Shaula para que no pudiera verle la cara, pero aquello provocó que Meili lo llamara extrañada, forzándolo a girarse de nuevo en la otra dirección con la misma rapidez. Al verse acorralado por Shaula, quien le preguntó qué le ocurría, Subaru soltó una maldición y, sin ningún otro sitio al que huir, escondió la cabeza entre las rodillas para que ninguna de ellas pudiera ver la expresión de su rostro. Aunque podía sentir a las dos mirándose entre sí, no fue capaz de levantar la mirada, pensando para sus adentros que ellas no debían ser capaces de notarlo y que no quería que lo supieran. Aquella respuesta irreflexiva y sin reservas de Shaula había sido un alivio muy grande, una actitud descarada que resultó ser más elocuente que cualquier discurso diciéndole que no se agobiara demasiado por haber perdido la memoria. Por encima de él, Meili comentó que su hermanito era raro, y Shaula coincidió señalando que el gran maestro siempre había sido súper raro, pero añadió que eso también le gustaba. Con la cabeza todavía enterrada, Subaru no pudo comentar el intercambio, pero sintió como si el sentido de urgencia que pesaba sobre su mente hubiera disminuido, aunque solo fuera un poquito. Fue solo unos minutos más tarde, cuando Emilia y los demás regresaron abatidos del archivo sin ningún hallazgo que reportar. Algo que no pude comentar es que ya antes del extracto que les reproducí, Shaula había informado al Subaru amnésico sobre las reglas de la torre, a diferencia de la versión del anime, que parece que lo tendrá que descubrir de otra manera. Pero volviendo al tema, recién después de estos pensamientos el grupo discutiría en el comedor nuevamente sobre si debían priorizar recuperar los recuerdos de Subaru o seguir con las pruebas de la torre, y es allí donde Subaru iría al pasadizo y sería empujado por alguien, dando fin así a su primer bucle. En el inicio del segundo bucle del episodio de hoy, ¿no se omitió algo relevante? Quizás solo la sospecha del Subaru amnésico que pensaba que la biblioteca había alterado sus recuerdos, y que en realidad no cayó, o también la sospecha que formuló al ver a Emilia y Beako reaccionar a que ha perdido las memorias cuando ya supuestamente deberían saberlo. Llegó a pensar que quizás la torre estaba borrando la memoria a todos. Después, si bien los chicos vuelven a ir a la librería sin Subaru, en realidad eso solo pasó en el anime. En la novela van con Subaru hacia allá, pero de nuevo cortan esto por temas de tiempo y adaptación. En realidad, esa conversación que tiene Shaula, Meili y Subaru ocurre en la biblioteca, y lo único que se omitió fue que después de que Meili le pregunte si realmente no recuerda nada de ayer, solo allí dijo que Petra se pondría triste de saber que olvidó todo. Sinceramente, este comentario de Meili hace que vuelva a recordar el video que hice sobre la teoría más grande del arco 6, el cual te recomiendo verla si no te importan los spoilers, porque justamente hoy pasó algo que te permite entender gran parte de esta. Pero dejando de lado el spam descarado, si bien luego vemos que Subaru escucha a los demás dudar de él, algo que se omitió y que hizo más pesada la situación del Subaru amnésico era una línea de Meili compartiendo también sus dudas sobre él. Aclaro que en ningún momento se dice lo que voy a decir, pero ver cómo es que Subaru se da cuenta que los lazos que formó son olvidados rápidamente o no son tan profundos como creía, me hizo recordar mucho el arco 2. El arco donde Subaru conoció por primera vez a Ren y Ran. Personalmente encuentro mucha similitud al Subaru de ahora con el Subaru de esa época. Pero claro, ahora es mucho más difícil porque hay más personas. Otra cosa que también debo comentar es que hay demasiada introspección del Subaru amnésico. Introspección donde piensa lo confuso que es la situación, cómo es que se siente y cómo es que no puede evitar pensar en que es un ladrón por querer tener los lazos que la versión anterior de él tenía. De hecho, algo que recuerdo que se decía antes de que se adapte el arco 6 era de que la gente pedía que hubiera un narrador para que diga todas estas líneas de pensamiento. En su momento creí que exageraban, pero ahora que veo a detalle esto y compruebo que de verdad hay mucha introspección, entiendo por qué el Phantom comentó eso alguna vez. Aún así, yo pienso que el anime hizo una buena adaptación de los pensamientos, pero al menos esa es mi perspectiva, aunque yo no confiaría mucho en mis palabras porque debido a que conozco un poco mejor la obra que el promedio, quizás yo ya esté condicionado, pero me interesa saber la opinión de los anime viewers. ¿Ustedes realmente pueden sentir la magnitud de la desesperación e impotencia de Subaru con respecto al complejo que se autoimpone por su versión anterior? Déjenmelo en los comentarios. Por último, cuando Subaru cae al vacío se oyen dos voces. Una voz ya la hemos escuchado en el pasado, lo hizo Rui Arner, y la otra voz es una voz que es la del mismo Subaru, pero como promocioné su momento, esa voz está conectada con la teoría del video del arco 6, así que considera verlo después. Antes de pasar al siguiente bucle, quiero señalar que me gustó cómo es que el autor representó la caída de Subaru en la novela, y lo hizo de esta forma como puedes ver en pantalla.
Después iniciaría el tercer bucle de Subaru, que sinceramente es algo distinto en la novela, pero solo en la forma en cómo reacciona. Se dice que Subaru sale gateando del lugar por la desesperación y cómo es que empieza a vomitar. Pero de lejos, algo que ni yo me había dado cuenta al leer la novela es que Subaru tiraba un lapo a Beatriz. Ver a Subaru pegando mujeres me hace recordar a lo que hizo con Echidna en la novela ligera de Casanero. Después en sí el anime es casi fiel en su totalidad con lo que sigue. Claro, Rei le dijo unas palabras más y los recuerdos de su padre fueron algo más extensos, pero la esencia se mantiene. También se dice que cuando es empujado por Rei, él empieza a alucinar que la muerte viene por él y se para responderle a la entidad imaginaria. Y como le dice que ha regresado de la muerte, es que aparece la bruja y lo castiga. Lo que sí siento que se perdió y es una lástima son los pensamientos que tiene Subaru durante su breve reunión con la bruja. Son unos pensamientos que sinceramente es mejor que le escuchen. Justo cuando estaba a punto de articular sus palabras, los labios de Subaru dejaron de moverse como él deseaba y sus ojos, que miraban fijamente a la muerte, perdieron toda capacidad de reacción. Sintió que perdía el control absoluto de su cuerpo, sumido en una parálisis que le impedía incluso indagar en el motivo de su estado. Pues solo le quedaba aguardar algún cambio. Reflexionó para sí mismo que no era su organismo el que había fallado, sino que el mundo entero se había detenido, incluyendo a la muerte que tenía enfrente, cuya expresión seguía deformada por la rabia. En aquel entorno congelado, lo único que mostraba movimiento era una figura que probablemente correspondía a una mujer vestida de negro. Poseía extremidades esbeltas y estaba envuelta en una oscuridad absoluta, una negrura pura de la que no quedaba claro si el color le daba forma, o si simplemente era su vestimenta, un matiz que a él le resultaba irrelevante decidir. Parecía portar un traje y un velo oscuro que le ocultaba el rostro por completo. A pesar de su apariencia, los labios de aquella mujer susurraron con una ternura infinita que lo amaba. Aquellas palabras contenían una carga emocional de una fuerza inimaginable, una intensidad tan vasta que, por muchas veces que el resto de la humanidad hubiera pronunciado tales sentimientos, nunca lograrían equivaler a la potencia de los suyos. Aquel amor poseía una calidad, una cantidad, un peso y un valor que trascendían cualquier concepto humano conocido. Lentamente, la mujer dirigió su brazo oscuro hacia el pecho de Subaru. Sus dedos delgados atravesaron la piel, la carne y los huesos, con una suavidad perturbadora, acariciando directamente su corazón palpitante. Durante lo que parecieron minutos, o quizá decenas de ellos, Subaru fue plenamente consciente de la presencia de ella y, para su propia sorpresa, se dio cuenta de que jamás la había odiado. Ella acariciaba su órgano vital con la misma pasión que destilaban sus susurros. De repente, un impacto devastador lo recorrió, y su cuerpo sucumbió ante el terror del dolor. La sensación de ser destrozado por la caída, el alma ardiendo fuera de su existencia, y la culpa por el recuerdo de su madre, resultaron insignificantes frente al sufrimiento que experimentaba en ese instante. Subaru deseó fervientemente que ella le permitiera gritar, pues creyó que un alarido hasta quedarse ronco habría mitigado mínimamente su padecimiento, permitiéndole evadirse del dolor puro. Sin embargo, no pudo hacerlo. La mujer volvió a susurrar que lo amaba, un amor que, lejos de liberar su corazón, parecía una codicia insaciable y exclusiva, como si ella tuviera envidia de todo lo que lo rodeaba y no le permitiera atender a nada más que a su propia presencia. Finalmente, la liberación llegó de forma repentina. Tras exhalar un suspiro, Subaru se desplomó en el sitio. Entre lágrimas, perdió el control de su cuerpo y, ante la incapacidad de mantenerse entero, la orina comenzó a gotear por las escaleras debido a la humillante pérdida de su continencia. Como podemos ver, los pensamientos de Subaru por la bruja son interesantes, ya que no afirma que la odia a pesar de que le está haciendo daño. Es curioso cómo es que el Subaru original manifestó los mismos sentimientos por ella que el Subaru amnésico. Esto apoya la teoría de los recuerdos sellados de Subaru, y por eso no puede evitar amar a Satella o a la bruja. En fin, volviendo al video de hoy, el anime adapta de la mejor forma que pudo lo restante. Y si bien inevitablemente los pensamientos de Subaru fueron cortados, ya te puedes hacer una idea de lo que sentía en estos frames. Solo te digo que si Subaru del anime parecía que quería terminar con todo, créeme que el de la novela está en otro grado de desesperación. Luego, cuando se queda solo, empieza a planear su escape mientras se queja de que él tenga que cargar con las intenciones de matar dirigidas al Natsuki Subaru anterior. Ahí empieza a planear robar provisiones para el viaje, con el objetivo de huir
ir a un pueblo donde podría alejarse de todos, mientras deseaba volver a ver a sus padres. Abre la puerta de la entrada y al salir del lugar, la regla se rompe transformando a Chaula y termina el episodio. Sinceramente el episodio estuvo buenísimo, no hubo mucho omitido y si lo hubo fácilmente puedes rellenar con la cabeza las cosas o sentimientos no dichos. Claro que hubieron cosas que se perdieron inevitablemente como los sentimientos del Subaru amnésico por Satella, pero no todo es perfecto. Aunque debo agradecer al anime por darme una mejor visualización de las muertes de Subaru en estos bucles. La idea que tenía ha cambiado drásticamente y espero que el anime siga sorprendiéndome de esta forma. Probablemente el siguiente episodio termine con el volumen actual y si bien tendrían que adaptar casi 170 páginas para esto, a diferencia de las 100 que adaptaron hoy, confío en que se podrá cumplir la cuota sin perjudicar mucho la obra. Confío en eso ya que estamos en un momento donde los pensamientos internos ocupan mucho de la novela y no tanto en la animación. Ojalá no me equivoque. Aunque en lo que escribía esto, acaba de salir una noticia que invalida todo lo que digo, pero para bien. Parece que en el siguiente episodio se abarcará menos de lo que esperaba. No quiero entrar en detalles porque sería spoiler, así que te pediría que vayas a revisar el tweet que está en pantalla por si quieres el contexto completo. Personalmente solo tengo que decir que este nuevo corte antes del break queda un poco raro, ya que hubiera sido mucho mejor si cerrábamos con la escena final del volumen 23. Una escena que es muy bonita y no pongo acá para spoilear al usuario. Pero pasemos a los tweets del autor. Primero, el autor hace énfasis en cómo es que Millie y Betty luchan por mantener la apariencia ante la pérdida de recuerdos de Subaru. Segundo, el autor hace énfasis en cómo es que los ojos de Subaru tienen un brillo en su interior, el cual es el mismo brillo que tuvo Subaru en el episodio 1 de la primera temporada cuando creía que su vida en este mundo sería divertida. Tercero, el autor explica por qué es que a Ran le afectaba tanto que Subaru haya perdido la memoria, y eso porque ahora que él olvidó a Arlene no sabe cómo debe sentirse ella con respecto a su hermana. Esto sinceramente me confunde un poco, digo, si ella no sabe cómo sentirse con respecto a su hermana, ¿acaso no basta con ser comprensiva y amorosa? En fin, quizás solo fue el calor del momento. Cuarto, el autor da una pista para que el anime viewer descifre qué fue lo que le pudo haber pasado a Subaru. Quinto, si bien yo me reí con la parte donde Subaru tira un pequeño golpe a Betty, el autor condenó la acción de su hijo literario. Y esos serían los tweets más interesantes. Les recuerdo que en realidad hay más tweets, solo que algunos son banales y sin nada interesante de por medio. Yo lo que hago acá es poner aquellos más interesantes para mí o los que revelan cosas del lore. De todas formas te invito a ver la lista completa si lo deseas. Pero hablemos del break time de hoy. El break time de esta semana es uno interesante y uno que no bromeo cuando digo que no esperaba que se realizase. ¿Por qué? Porque mezcla dos momentos diferentes. Parece que este capítulo se sitúa justo después de que Julius y Erigna discutan con Subaru la noche anterior. Y allí Erigna hace referencia a los sucesos que pasaron en la historia secundaria donde Anna terminó conociéndola hace muchos años. Probablemente si ves esto ya sabes el contexto de lo que se habló, así que solo daré un poco más de información sobre qué pasaba en ese momento. Se dice que para esos años Anna ya trabajaba como secretaria asistente del dueño de la compañía Chuden, compañía que eventualmente Anna compraría y contrataría a su antiguo jefe como su asistente. Y en ese momento estaba en esa misión buscando algo que le iba a permitir ganarse el favor eterno de Mimi y sus hermanos y del padre adoptivo de estos. De hecho acá, Anna y Ricardo se enfrentan a uno de los hijos de Capella, que está buscando a Erigna. Lamentablemente la pelea es algo larga y no entra en formato de short, y si bien consideren animarlo, como que para eso tendría que mencionar GIF de los personajes que aparecen en esta parte. Así que lo siento, pero por ahora no cubriré esta historia. Quizás más adelante cuando ya haya terminado los videos que debo. Además les hago recordar que ya subí el video de la tortura de Elaine, que promocioné en otro video. Pero eso ha sido todo por hoy. Espero que este video te haya gustado y si es así no olvides dejar tu like y comentario para incentivar que el algoritmo apoye mi canal. Nos vemos.